Antes de que las ciudades crecieran como colmenas de concreto. Antes de que las pantallas se volvieran espejos del alma perdida. Hubo un tiempo donde los seres humanos escuchaban. No con los oídos, sino con el cuerpo. Escuchaban el silencio de las montañas. El murmullo del río al nacer. El ritmo secreto del viento atravesando los árboles. Y sobre todo, escuchaban su propia respiración. Porque allí, decían los sabios, se escondía la verdad más antigua del mundo. No era una creencia. No era una teoría. Era una vivencia directa. Una certeza que no necesitaba palabras. En los monasterios más remotos del Himalaya. En los templos sumergidos de Japón. En los desiertos silenciosos de los primeros ascetas cristianos. Una misma práctica era compartida en secreto. Observar el aliento. Sentirlo. Seguirlo hasta sus raíces más profundas. Cuentan los textos del Canon Pali. Que el mismísimo Buda alcanzó su iluminación sentado bajo un árbol. No repitiendo palabras. Sino simplemente. Siguiendo su respiración. Inhala con conciencia, sabiendo que estás inhalando. Exhala con conciencia, sabiendo que estás exhalando. Esa era toda la instrucción. Y, sin embargo, ese gesto simple, casi invisible, contenía una revolución interna. Una revolución que no hacía ruido, pero que transformaba por completo la manera de ver el mundo. Porque, cuando se respira así, la mente deja de correr como un animal salvaje. Los pensamientos pierden su disfraz de verdad absoluta. Y una claridad desconocida empieza a emerger. No es una claridad intelectual. No son respuestas mentales. Es algo más primitivo. Más puro. Como si un ojo secreto dentro de ti se abriera. Y todo, absolutamente todo, se revelara tal como es. Sin adornos. Sin proyecciones. Sin ilusiones. Ese era el propósito de estos monjes. No rezar. No pedir. No imaginar. Sino ver. Ver la realidad. Desnuda. Cruda. Inmutable. Y para eso, usaban el aliento como un mapa. Cada inhalación era una entrada. Cada exhalación, una rendición. El cuerpo se volvía templo. El pecho, altar. Y la respiración, ofrenda. En aquel mundo silencioso, el ego comenzaba a deshacerse. Como neblina que se evapora al contacto con la luz. Eso era, para ellos, ver la realidad. No con los ojos, sino con la conciencia misma. Y aunque su técnica fue transmitida de maestro a discípulo durante generaciones, con la llegada de la modernidad, sus secretos se dispersaron como polvo al viento. Lo que queda hoy son fragmentos. Rastros. Susurros que, si se escuchan con atención, aún pueden guiarnos de regreso. De regreso a esa respiración original. La que no es solo biológica, sino sagrada. La que, si la sigues con devoción, puede abrirte los ojos más importantes de todos. Los que no miran hacia afuera, sino hacia adentro. Desde las arenas del desierto egipcio hasta las verdes laderas del Himalaya. La humanidad ha guardado un secreto envuelto en silencio. La respiración no solo mantiene la vida, la transforma. En la India ancestral, los rishis, sabios errantes y poetas del alma, hablaban del prana. La fuerza vital que fluye a través del universo y de cada ser vivo. Para ellos, respirar no era solo tomar aire. Era absorber esa inteligencia invisible. Esa energía sutil que nutre no solo al cuerpo, sino también al espíritu. Decían que quien controla su respiración, controla su mente. Y quien domina su mente, accede al corazón de lo divino. El texto clásico del Hatha Yoga Pradipika lo afirma con claridad. Cuando la respiración es inestable, la mente también lo es. Pero cuando la respiración se calma, la mente descansa en su verdadera naturaleza. No muy lejos de allí, en las montañas de China,
Los taoístas observaban el mismo fenómeno, pero con otro nombre, y el aliento era, para ellos, la danza entre el cielo y la tierra. Una cuerda invisible que conecta lo denso con lo sutil. Y sus prácticas, como el Qigong o el Neidan, eran mapas para recorrer ese puente y despertar un tipo de percepción que trasciende los sentidos. Pero la sabiduría no se detuvo en Asia. En Grecia, los pitagóricos afirmaban que el universo entero estaba hecho de ritmo, y que el ser humano podía armonizarse con ese ritmo a través del aliento. En América precolombina, los chamanes del altiplano sabían que una respiración lenta y profunda podía abrir portales hacia otras dimensiones. No como metáfora, sino como experiencia tangible. Y en el misticismo cristiano primitivo, los esicastas, monjes del desierto, repetían en silencio una oración rítmica sincronizada con la respiración, convencidos de que al unir el aliento con lo divino, el ego se desvanecía y el alma se unía al misterio. Un conocimiento tan poderoso no podía ser compartido con cualquiera. Por eso, muchas de estas técnicas fueron ocultadas, veladas en rituales, escondidas en símbolos, y transmitidas solo a quienes estaban listos para mirar hacia adentro, sin miedo. Hoy, en medio del ruido digital y el exceso de información, esa sabiduría ancestral parece lejana, ajena, exótica. Pero en realidad, nunca se fue. Está en el ritmo de tu pecho cuando te detienes, en el suspiro profundo que das cuando algo te conmueve, en el instante exacto donde dejas de controlar y simplemente respiras. Porque, como enseñaban los antiguos, respirar con plena conciencia no es un acto mecánico, es un acto sagrado. Es recordar que no somos solo carne y hueso, sino también ritmo y silencio, movimiento y quietud, materia y misterio. Durante siglos, estos linajes respiratorios fueron tratados como llaves, no para escapar del mundo, sino para entrar en él, de forma plena, lúcida, despierta. Y es que los sabios comprendían algo que la ciencia apenas empieza a intuir: que la manera en que respiramos moldea la manera en que percibimos. Una respiración superficial genera una mente fragmentada. Una respiración consciente produce una conciencia unificada. Por eso, cada tradición desarrolló su propio lenguaje. Pero hablaban del mismo fenómeno. En la India, los yogis trazaban mapas de energía invisibles llamados nadis, por donde circulaba el prana como si fuera una red de ríos sutiles. Al inhalar profundamente por la fosa nasal izquierda o derecha, creían que se activaban polos opuestos de la mente, uno introspectivo, el otro activo, y que, al equilibrarlos, el centro, llamado Sushumna, se encendía como una antorcha interior. En Japón, los practicantes de Zazen no daban instrucciones complejas. Solo una cosa: respira como si fueras una montaña. Calma. Inmóvil. Eterna. Mientras tanto, en el Tíbet, los monjes practicaban tummo, la respiración del fuego interior. Una técnica que, según los registros, les permitía generar calor corporal en medio de la nieve. Pero también acceder a visiones luminosas que deshacían las fronteras del yo. ¿Qué sabían ellos que nosotros hemos olvidado? Tal vez, que el ego, ese personaje que creemos ser, necesita de un aliento inconsciente para seguir existiendo. Pero si el aliento se vuelve consciente, el ego pierde su territorio. Y lo que queda es presencia, es claridad, es verdad. Estos sabios jamás buscaron controlar el mundo externo. No acumulaban títulos, ni seguidores, ni promesas de éxito. Su única obsesión era disolver el velo, ver con los ojos del alma, reconocer la realidad tal como es, sin adornos, sin miedo, sin necesidad de huir. Por eso, cada respiración en sus prácticas era como una gota de conciencia cayendo sobre un lago interior. Al principio, parecía nada. Pero con el tiempo, las aguas se calmaban.
Y el reflejo se volvía nítido. Así vivían. Y así morían. Con el último aliento, sabiendo que la respiración que inicia la vida también es la que puede liberarla. Esa es la sabiduría que aún nos susurra desde las paredes erosionadas de los templos, desde los manuscritos enterrados, desde los cantos olvidados que alguna vez resonaron en lo alto de las montañas. Y esa misma sabiduría podría estar esperándote ahora mismo. Ahí donde comienza todo. En tu próxima inhalación. Durante siglos, la respiración fue considerada un acto sagrado. Hoy, es vista como algo automático. Una función biológica más. Pero, ¿y si te dijera que ese automatismo esconde uno de los secretos más poderosos de la evolución humana? El cuerpo humano es una máquina prodigiosa, pero también un templo. Y en su centro operativo no hay un órgano. Hay un ritmo, la respiración. La ciencia moderna ha comenzado a redescubrir lo que los antiguos ya sabían. Que respirar no solo introduce oxígeno, sino que regula sistemas completos. El sistema nervioso, el sistema inmunológico. Y, sobre todo, la mente. Cuando inhalas lentamente y exhalas con calma, activas el nervio vago. Un canal invisible que conecta tu cerebro con tu corazón, tus pulmones, tus intestinos. El nervio vago es como un puente entre lo que sientes y lo que piensas. Y ese puente puede ser cruzado voluntariamente a través del aliento. Estudios recientes en neurociencia han demostrado que ciertos patrones de respiración pueden cambiar la frecuencia de las ondas cerebrales. Del estado beta, activo, ansioso, reactivo, al estado alfa o incluso zeta. Más lento, introspectivo, receptivo. Más allá del ruido. Es en esos estados donde, según muchos investigadores, la percepción se expande. Donde el yo comienza a diluirse. Y emerge una conciencia más profunda. Más lúcida. Más despierta. Lo más sorprendente es que estos cambios no requieren años de práctica. Solo requieren presencia, atención y un compromiso con lo simple. Un experimento realizado por la Universidad de Stanford demostró que tan solo 5 minutos de respiración consciente al día reducían la ansiedad más eficazmente que la meditación sin guía. E incluso, más que algunos fármacos. Otro estudio del Instituto HeartMath reveló que, cuando las personas respiraban de forma coherente, en ritmos de 5 segundos por inhalación y exhalación, sus corazones comenzaban a sincronizarse con su cerebro. El cuerpo entraba en armonía. Y, en ese estado, la percepción del tiempo se alteraba. No era alucinación. Era neurofisiología. Y es que, cuando cambias tu respiración, cambias tu química. Cuando cambias tu química, cambias tu estado de conciencia. Y cuando cambias tu conciencia, la realidad misma parece transformarse ante tus ojos. Por eso los antiguos sabios insistían tanto en el cuerpo. Porque sabían que no bastaba con pensar diferente. Había que respirar diferente. Sentir diferente. Habitar el cuerpo como si fuera un instrumento. No de control, sino de revelación. Y es aquí donde ciencia y mística se tocan. Donde los monjes del Himalaya y los neurólogos de Occidente llegan, desde caminos distintos, a la misma conclusión. La respiración consciente no solo calma. Despierta. Despierta al cuerpo. Despierta la atención. Despierta ese ojo interior que ha estado esperando, paciente, a que lo mires. Y quizás, lo más impactante de todo, es que ese poder no está en un templo lejano, ni en un laboratorio secreto. Está, ahora mismo, dentro de ti, en el movimiento invisible de tu pecho, en la danza sutil entre inhalar y soltar, en esa fuerza silenciosa que te ha acompañado desde el primer momento de tu vida, y que, si aprendes a escuchar, podría mostrarte el mundo tal como es. ¿Qué sucede cuando respiramos?
no solo con los pulmones, sino con el alma? Cuando la inhalación no es solo aire, sino luz. Y la exhalación, una entrega. Los antiguos sabían que más allá de la fisiología, más allá incluso del cerebro, la respiración era una vía directa hacia los mundos invisibles. Una llave sagrada que abría puertas interiores, que el pensamiento jamás podría forzar. Porque lo que el pensamiento divide, la respiración une. En muchas tradiciones espirituales, se hablaba de centros de energía, de canales sutiles, de flujos invisibles. Y aunque para el ojo moderno esto pueda sonar simbólico, los efectos son reales y profundamente transformadores. En la India, estos centros se llamaban chakras, puntos de intersección entre lo físico y lo espiritual, cada uno vinculado a emociones, órganos, funciones vitales. Y también a visiones. Respirar de forma consciente era, para los yogis, como avivar un fuego interior. Un fuego que no quema la carne, sino las ilusiones. En el Tíbet, hablaban de Bindu, el punto de la conciencia pura, y del canal central que cruza la columna como una vía láctea interna. El Avaduti. Cuando el aliento es llevado a ese canal, el ego se disuelve como sal en el agua. Y lo que queda es una claridad insondable. Un estado que no es ni emoción ni pensamiento, sino presencia pura. Los taoístas, por su parte, veían el cuerpo como una vasija alquímica. Cada respiración era un acto de refinamiento, de transmutación, de regreso al origen. Y en esa alquimia sagrada, la separación entre sujeto y objeto comenzaba a desdibujarse. Lo que antes era yo mirando el mundo, se convertía en el mundo mirándose a sí mismo a través de mí. La respiración, practicada así, no es una técnica. Es una forma de ser. Una forma de estar aquí, tan plenamente, que ya no hace falta controlar nada. Solo permitir. Solo fluir. Solo ser. En estados profundos de práctica, muchos meditadores reportan fenómenos extraños, y sin embargo profundamente reales. Sensaciones de expansión, desaparición del cuerpo, visiones arquetípicas, un silencio que no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo más grande. ¿Son alucinaciones? ¿Son proyecciones? Tal vez. Pero quizás son simplemente la conciencia mostrándose a sí misma. Cuando ya no hay filtros. Cuando el yo deja de gritar. Y la respiración comienza a cantar. Porque en ese canto, algo despierta. Algo que ha estado dormido durante años. Oculto tras obligaciones, miedos, distracciones. Ese algo, eres tú. No el tú que piensa. Ni el tú que recuerda. Sino el tú que observa, que habita, que permanece. Y al respirar desde ese lugar, no solo cambia tu percepción del mundo, sino tu lugar en él. El juicio se disuelve, el tiempo se ralentiza, y la realidad se vuelve transparente. No para que la controles, sino para que la ames. Desde la raíz. En lo profundo de cada tradición, hay un secreto que nunca se escribió. Un conocimiento que no se enseña con palabras, sino con experiencia. Y ese secreto es este. La respiración no es algo que haces. Es algo que eres. Cuando desaparece el control. Cuando el cuerpo se alinea sin esfuerzo. Cuando los pensamientos pasan como nubes y no te aferras a ninguno. Ahí comienza lo verdadero. Un campo se abre. Un espacio interno que siempre estuvo ahí, pero que ahora, por fin, puedes habitar. Muchos lo llaman el observador. Otros, el alma. Algunos lo sienten como una expansión hacia todas partes. Y otros, como un regreso a casa. Es el mismo estado que buscaban los místicos cristianos en su oración contemplativa. El mismo que los sufíes alcanzaban girando sobre su eje hasta desaparecer.
El mismo al que apunta el Zen cuando dice: antes de la iluminación, corta leña y acarrea agua. Después de la iluminación, corta leña y acarrea agua. Todo sigue igual. Pero tú no. Respirar desde este estado es diferente. No buscas cambiar nada. Solo estás. Totalmente aquí. Tu respiración se vuelve circular, como el ritmo de las mareas. No tiene principio ni final. Solo movimiento. Solo vida. Y entonces, algo más sucede. La frontera entre tu cuerpo y el mundo comienza a desvanecerse. La piel ya no es un límite. El yo deja de estar contenido. Y por un instante eterno, te sabes parte de todo. No como concepto, sino como vivencia. Tocas la unidad. No con las manos, sino con la conciencia. Y allí, en ese lugar sin forma, el miedo se derrite. La ansiedad se disuelve. El juicio se desvanece como un sueño del que ya no necesitas despertar. En su lugar, hay una calma que no depende de nada. Una alegría sin objeto. Una lucidez sin esfuerzo. Has cruzado. Has salido del pensamiento. Y has entrado en el ser. Ese es el verdadero propósito de la respiración consciente. No es relajarte. No es dormir mejor. No es reducir el estrés, aunque todo eso también suceda. Es recordarte quién eres. Cuando todo lo que no eres se hace a un lado. Cuando el cuerpo, el alma y el aliento se alinean en una sola vibración. Y desde ahí, todo cambia. Porque ahora no ves la realidad desde tu ego. Desde tu historia. Desde tus deseos. La ves como es. Directa. Simple. Infinita. Ahora que conocemos la historia. Ahora que entendemos la ciencia. Y hemos vislumbrado lo invisible. Es momento de entrar. De experimentar. De cruzar el umbral. Pero no con los pies, sino con el aliento. La práctica que estás a punto de realizar no es una técnica de relajación. Es un acto de memoria profunda. Un regreso. Un ritual silencioso. Para ver la realidad sin filtros. Comienza por elegir un espacio. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser tuyo. Libre de distracciones. Libre de ruido externo. Porque el verdadero ruido siempre fue interno. Siéntate con dignidad. No rígido, no suelto. Con la espalda erguida. Como los antiguos sabios. Los pies tocando el suelo. Las manos descansando sobre tus rodillas. Cierra los ojos. No para huir del mundo, sino para ver el mundo desde adentro. Y respira. Inhala lentamente por la nariz, sintiendo cómo el aire atraviesa los canales invisibles de tu cuerpo. Permite que la inhalación dure 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Ahora retén el aire. Como quien guarda un secreto sagrado. Un par de segundos apenas. Suficiente para estar presente. Y exhala. Por la nariz. Durante 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mientras el aire se va, siente que con él se disuelven los pensamientos, las tensiones, las máscaras. Vuelve a inhalar. Vuelve a exhalar. Y en cada ciclo, permítete desaparecer un poco más. La respiración, ahora, no es solo un intercambio de gases. Es un lenguaje. Un gesto sagrado. Un puente entre el cuerpo y la conciencia. A medida que repites, lleva tu atención al centro del pecho. Al espacio sutil detrás del esternón. Allí vive algo que no tiene nombre. Algo que no necesita ser entendido. Solo sentido. Visualiza la energía expandiéndose desde ese centro. Como círculos concéntricos en el agua. Cada respiración
Una onda. Cada onda. Una expansión de tu ser. Si la mente se distrae, y lo hará. No la castigues. No luches. Solo, vuelve. Una y otra vez. Como un monje tocando la campana interior. Que lo devuelve al presente. 5 minutos. 10. O quizás más. Cuando lo sientas. Cuando una parte de ti sepa que es tiempo de volver. Hazlo con respeto. Con suavidad. Abre lentamente los ojos. Observa. No con la mirada de siempre. Sino con una nueva. Una que no juzga. Una que simplemente ve. La práctica ha terminado. Pero su eco permanece. Y cada vez que regreses a esta respiración, cada vez que te sientes contigo mismo en silencio, recordarás que no necesitas ir a un templo, porque el templo siempre estuvo en ti. Hay algo que comienza a suceder cuando practicas esta respiración cada día. Algo sutil, invisible al ojo externo, pero evidente para quien ha despertado. Empiezas a percibir los pensamientos no como verdades, sino como visitantes. El juicio se hace más lento. La ansiedad pierde poder. Y lo que antes te agitaba, simplemente pasa. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Un sorbo de agua. El canto lejano de un ave. La luz que se filtra por una ventana. Todo se revela como parte de un gran movimiento, del cual tú también formas parte. Es entonces cuando comprendes que no necesitas escapar, ni alcanzar nada. Solo estar, plenamente, respirando como respiraban los antiguos. No para vivir más, sino para vivir de verdad. Porque esta práctica, tan simple como inhalar y exhalar, no busca resultados. No promete iluminación, ni garantiza visiones. Lo único que promete es que estarás presente. Y en ese acto, en ese gesto íntimo y silencioso, todo lo demás comienza a alinearse. El cuerpo se relaja. El corazón se abre. La mente se aclara. Y la conciencia se expande. Afuera, nada cambia. Pero dentro, ya no eres el mismo. Y poco a poco, la práctica deja de ser un momento del día. Y se convierte en una forma de vivir. Caminas con otra presencia. Miras con otra profundidad. Respondes con otra calma. Porque la respiración ya no es un recurso. Es tu raíz. Tu ancla. Tu puente hacia lo eterno. Y cuando el caos regrese, porque siempre regresa, ya no te arrastrará como antes. Porque sabrás qué hacer. Sabrás a dónde volver. Sabrás que basta con cerrar los ojos. Y respirar. Y en ese acto, todo vuelve a su lugar. Así es como los antiguos veían la realidad tal como es. No escapando del mundo, sino respirándolo. No negando el dolor, sino abrazándolo. No buscando respuestas fuera, sino escuchando el susurro sagrado que vive en cada inhalación. Hay un punto en el que la respiración ya no es respiración, en el que el cuerpo ya no es cuerpo, y el nombre que llevas ya no significa nada. No porque lo pierdas, sino porque lo trasciendes. Cuando practicas una y otra vez. Cuando el aliento deja de ser esfuerzo. Y se convierte en un río que fluye sin dirección ni destino. Entras en otro estado. Uno donde ya no respiras tú, sino la vida. A través de ti. En ese silencio extendido. Sin pasado ni futuro. Comienzas a comprender que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni siquiera tu historia. Eres el espacio donde todo eso ocurre. Eres la conciencia
detrás de todo lo que cambia. Y cuando lo ves, cuando lo sientes, no hay palabras. Solo una certeza. Una quietud que no se rompe. Una claridad que no necesita explicación. Una alegría que no se apoya en nada. Porque no depende de nada. Eres. Eso es todo. Y eso es infinito. Los sabios lo llamaban despertar. Otros, iluminación. Pero no es un suceso espectacular. No hay rayos de luz ni ángeles cantando. Es más simple. Más humilde. Es abrir los ojos. Y ver que todo siempre estuvo ahí. Esperando. El mundo no cambia. Tú cambias. Y entonces, todo cambia. Ya no ves enemigos. Ves sufrimiento. Ya no ves caos. Ves movimiento. Ya no ves separación. Ves unidad. Y respiras. No para vivir, sino para estar. Sabiendo que cada respiración es una comunión. Una plegaria sin palabras. Un recordatorio de lo sagrado. Entonces, incluso el dolor se vuelve mensajero. La pérdida, maestra. El silencio, guía. Y cuando llegue el final, cuando el último aliento parta, no lo verás como muerte. Lo verás como regreso. Porque tú ya habrás vivido despierto. Y habrás aprendido la verdad más profunda de todas. Que no hay que escapar de la forma. Para trascenderla. Solo hay que habitarla con amor. Con presencia. Con conciencia. Una respiración a la vez.